Tenemos un audio que firme. Vamos a arrancar con el primero. A ver, vamos con el primero. Hola postreros, les saludo desde El Salvador. Quisiera saber qué piensan sobre el versículo en el libro de Corintios, capítulo 9, versículo 13. Gracias. 9:13, a ver. A ver. Dice así: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan? Continúo para que no quede colgado. Dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pero si no me pagan, va a decir en el 18. Entonces, si no me pagan, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio del Mesías, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para presentar a mayor número. Está bien, sí, por supuesto. Si alguien predica el Evangelio, trabaja para el Señor, no tiene una fuente de ingreso, ¿cómo no? La iglesia no va a sostener, ¿cómo no va a comer el obrero de su obra? Claro, en el versículo 13, cuando dice, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, bueno, hace referencia a los levitas, que ellos, trabajando en el templo, recibían el diezmo, ¿no? Pero Pablo no dice, denme el diezmo, sino que dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio, ¿no? O sea que ellos podían estar de las ofrendas, vivir porque vivían para el Evangelio. O sea, no lo veía mal en ese sentido, pero Pablo no lo quería eso para él, no quería ser gravoso a los hermanos, después dice más adelante. Aparte habla de una cuestión de galardones que se pierden una vez que uno le pone precio al Evangelio, pero la equivalencia no es que porque, digamos, los levitas, los sacerdotes, los que trabajaban en las cosas sagradas recibían el diezmo, entonces aquellos que trabajan por el Evangelio tienen que recibir diezmo, no, sino que como los levitas vivían del pueblo, los sacerdotes vivían del pueblo, de la ofrenda del pueblo, hoy en día aquellos que se dedican plenamente al Evangelio, no tienen otro ingreso y demás, el pueblo lo tiene que sostener, los tiene que ayudar. Bien, no está diciendo que le tenés que cobrar un diezmo, no lo dice el texto eso. Es una falsa equivalencia, la equivalencia correcta es la dependencia del pueblo. Ahora Pablo muestra un camino mejor. Pablo no quería comer pan de balde y él trabajaba haciendo tiendas para no serle gravoso a los hermanos, no hacerle ninguna carga a los hermanos. ¿O acaso él mismo no escribió que el que no trabaja que no coma? Entonces él explica un camino mejor. Esta no es una ordenanza para que imparta el obispo o el pastor. No es una obligatoriedad, ¿no? Lo que dice, vos que predicás el Evangelio tenés que vivir de las ofrendas. No, él dice que se puede porque le pondrás bozal al buey que trilla, pero él ve un camino mejor que ese. Él ve un camino mejor y lo que me parece muy interesante a mí también es que el obispo, el pastor, según Marcos 9:35, es un esclavo que está a disposición de la iglesia y es un esclavo literal. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas congregaciones que por necesidad, por deseo y demás, empiezan a hacer uso de los pastores, de los cuidadores, de los obispos, empiezan a hacer uso y hasta reclaman más y más tiempo. Y después la persona termina siendo abusada en el sentido de que se dedica muchísimo a la iglesia y después empieza a tener problemas de necesidad y la iglesia no responde con esa necesidad que tiene ese hermano que se está encargando de eso, se desentiende. Entonces esta ordenanza yo la veo más como una ordenanza al conjunto de la iglesia y dice, muchacho, si el tipo se está encargando del evangelio, dale una mano. Ahora, para el otro es, mira, yo siendo apóstol, siendo yo que me enseñó Yeshua el Mesías mismo, si yo no usé eso como excusa para cobrarte, para pedirte, porque prefiero un mayor galardón, ¿cuánto más vos? ¿Cuánto más vos? ¿Cuánto más yo? ¿Quién soy yo? Bien. Otro audio, ¿no? El otro. Hola chicos, bendiciones. Consulta, en la iglesia a veces la gente no ofrenda, no da el diezmo y no se llega a fin de mes. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a hacer ventas de comida
Algunos llegan incluso a las rifas, pero más que todo quedémonos con el tema de venta de comidas. Quisiera la opinión de ustedes y que analicen ese tema. Gracias. Supongo que cuando dice que no se llega a fin de mes es porque está hablando de sostener a un edificio en el cual se congregan y se reúnen. No sé si ustedes Claro, entienden sostener a una organización religiosa. Claro. Sí, sí, con su estatuto, con su lugar de congregación, con todo. Pagar los impuestos, la Eso luz, el mismo. lugar, Claro. pastores. Bueno, ¿qué opinan sobre eso? Bueno, es muy difícil que sin ofrenda se sostenga obviamente el lugar. Pero bueno, acá aprovecho a sacar la carta principal para mí de las ofrendas, que es la de 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, primero y principal, ¿no? Y segundo que es muy complicado sostener a una institución con todo lo que conlleva solamente los líderes, teniendo en cuenta que deben ser unas cuantas personas como para ir a un lugar, a un edificio, a una organización como tal. Claro, el problema es, creo que más ontológico, es más sobre el ser de la iglesia. La iglesia es el pueblo. La iglesia no es un edificio, ¿sí? El templo somos nosotros. Entonces, si la congregación decide alquilar un lugar para congregarse, bueno, que así lo haga. Ahora, someter al pueblo a la obligación de tener que sostenerlo, raro. Bien, ahora Pero si sale de su propia voluntad el hacer comidas y venderlas, o sea, trabajar para poder sostener el lugar de reunión, pero de forma voluntaria y no obligatoria ni impuesta, a mí me parece extraordinario y es buenísimo y lo aplaudo. Me parece que es extremadamente sano. Ahora sí, yo quiero, en esto, quiero dar una recomendación. Es el discipulado de los hermanos. Nosotros tenemos que aplicar el evangelio discipular. El discipulado de los hermanos brinda crecimiento espiritual, entendimiento. Entonces, si la congregación se reúne en un lugar y están cómodos, están contentos en ese lugar, pero hay que sostenerlo, bueno, discipulen con la escritura y con el crecer en el Señor. La persona va a ir tomando madurez hasta que entienda si quiere o no quiere participar en la forma de congregación en la que están, y de esa manera él solito va a decir, che, yo puedo aportar esto para pagar la luz, puedo aportar esto para... Pero siempre todo llevado con orden, porque si con el dinero ustedes no son capaces todavía, como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 9, ¿no? Si no son capaces de andar sin contiendas y sin disensiones, son carnales, ¿sí? Son niños que necesitan todavía de la leche espiritual, ¿no? Y no de vianda. Entonces, que este problema no traiga disensiones en la congregación. Bien, no es necesario una congregación tener un sistema de, digamos, congregacionalista como las denominaciones religiosas proponen. Bien, nosotros tenemos un episodio muy interesante que se llama La Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Lo puedes ir a buscar, lo tenemos listado y ahí vas a poder entender exactamente qué es la Iglesia, qué es el pueblo.